Un lindo y hermoso día nuevamente en este estudio. Bueno, ayer tuvimos la introducción. Hoy tenemos empezar ya que contar la historia de esta familia disfuncional realmente. En la historia que hoy vamos a ver, inicia tristemente con esa pleitesía de estos dos hermanos por alcanzar la promesa que Dios había hecho. Así es de que espero que estés listo ahí con tu libretita y con tu librito para estudiar juntos esta historia. Y en esta ocasión, nuevamente, el pastor José Boro nos hablará también un poquito de esta hermosa historia en la cual le doy la bienvenida. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a los amigos y hermanos televidentes, a los que están en sus diferentes pantallas. También están bienvenidos y muchas gracias. Así que hoy vamos a estudiar algo que es profundamente espiritual. Vamos a traerlo a nuestras vidas. Vamos a ver, veremos qué sacar de esta historia, lo mejor para nuestras vidas y también para nuestra familia, para nuestros hijos. Nosotros como padres, ¿qué le enseñamos y qué debemos hacer para que ellos tomen el camino correcto? Pero antes, mis queridos, antes de seguir, que tenemos mucho que hablar de esto, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine para hablar la pura verdad sobre este evento. Vamos a pedirle al pastor Romero que por favor de rodillas adoremos a nuestro Creador. Pastor, adelante. Señor y amante Padre, gracias por tus lindas bendiciones. Y hoy, Señor, esta historia, Padre, que escojamos lo mejor de cada historia para no caer, Padre, en pecado o en tentación o en deseos pecaminosos, sino que, Señor, siempre escojamos ver a aquel siervo que tú has escogido y lo recto que ha hecho y en que sus fallas también las tuvieron. Así nosotros, Padre, podamos aprender de ellas para no hacerlas. Señor, te pedimos de tu estancia con nosotros y con aquellos, Padre, que en este momento también están atentos a este estudio, que tu Espíritu los conmueva y en sus necesidades, Padre, sé tú el que siempre les dé de acuerdo a tu divina voluntad. Rogamos de tu bendición y te la pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias por esta maravillosa plegaria. Queridos, esta es una historia completa. O sea, no nos podemos puntualizar en un pasaje. Pero si vemos esta historia, vemos cómo Dios quiere trabajar en el corazón de la persona. Está bien que Rebeca, Pastor Romero y demás amigos, Rebeca solo sentía lo que estaba en su vientre, una guerra, pataleos, y le dolía de vez en cuando y así. Por eso ella dijo, por eso prefirió no vivir, si eso era lo que iba a vivir ella en vida. Y también en vida lo sufrió. Ahora, Dios sabía lo que había. Dios sabía quién estaba dentro, cómo era el carácter de los dos ya desde dentro del vientre. Y es como Dios también nos conoce a todos nosotros. Pero hay una cosa que quiero puntualizar y es el carácter. Dios trabaja conforme al carácter de la persona. Vimos cómo era el carácter de Abel y de Caín. Caín era un hombre del campo, guerrero, bajo el sol, con de todo daba para que sus frutos pudieran germinar, pudieran crecer. Mientras que Abel estaba tranquilo en su casa, meditaba mucho en Dios, meditaba mucho en las promesas de Dios. Igualmente pasa con esta familia de Abraham también. ¿Cómo era Ismael y cómo era Isaac? Tranquilo, siempre
meditando Isaac. Y ahora vemos también en estos dos hijos de Isaac, vemos cómo era Jacob. Siempre tranquilo en su casa, así lo declara el texto hebreo. Era tranquilo, era perfecto. Pero ¿cómo era Esaú? Rebelde, agresivo. ¿Y con quién trabaja Dios? Satanás también era así, guerrero y agresivo en el cielo, hasta que fue echado. Y todas las personas que son así, guerrero, agresivo, que le hablan mal al otro, que se creen que son, Dios no trabaja con ese tipo de personas, a menos que esa persona cambie. Y aunque pase lo que pase, aunque lleguen esporádicas bendiciones, el señalamiento para la eternidad es fuerte. ¿Saben por qué? Porque Satanás requiere mucho de lo que él ha alimentado a esa persona. Por lo tanto, cuidemos nuestro carácter, queridos. Meditemos más para que Dios pueda trabajar con nosotros y nos lleve a la eternidad. El carácter que tenía Jacob era un carácter tranquilo, porque su mamá así también lo crió, pero también a Jacob lo crió también su mamá. Pero cuando hay rebeldía con los padres, también hay rebeldía contra Dios, contra su obra. Y la persona que forja un carácter agresivo tiene un tremendo yo dentro. Y Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con la humildad. Dios trabaja con la entrega. Por eso Cristo en toda su historia, en toda su parte, fue humilde, fue manso. Y ese es el carácter que tenía que revelar Isaac, que era el predecesor de Cristo. Ese era el carácter que también tenía que tener Abel, porque ellos sabían la historia muy exacta de lo que iba a pasar con la simiente que finalmente era Cristo. Y ese carácter de Cristo es el que tenemos también hoy nosotros que revelar. Y vemos también cuánta agresividad tenía Esaú, el hermano de Jacob, al grado de que lo iba a matar. Y no solamente eso, es que el que tiene un carácter agresivo como el de Esaú, ¿saben qué pasa? Menosprecia las cosas sagradas. Y Esaú despreció lo sagrado, lo que Dios podía haber tenido para él. No es que Dios tiene preferencia, es que Dios conoce desde el principio. Dios conoce nuestro futuro. Y por eso fue que le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y era la lucha que ella tenía dentro. Y los dos fueron criados en casa. Y los dos sabían la misma historia de la primogenitura. Los dos sabían la misma historia de la descendencia. Los dos se lo sabían. Pero cuando uno es tranquilo y medita, es tomado como tonto. Pero Dios está trabajando en ese corazón. Y es justamente lo que Dios hizo en el corazón de Jacob, cuando le plantó. Y a pesar de que Jacob también tenía sus dificultades, Jacob tenía sus momentos de debilidad también, como lo tuvo cuando la mamá le dijo, ven, que tú vas a hacer. Dios tenía otros planes, pero la humanidad prevaleció ahí. ¿Y saben qué pasó? Que el dolor se apoderó de Jacob. Él sabía lo que había hecho. Le había mentido a su padre. Y todo eso trae consecuencias. Le compró la primogenitura. Claro, él lo sabía. Él sabía qué significaba la primogenitura. Y se la compró a su hermano. Porque su hermano la menospreció. No se iba a quedar por el suelo.
él la tomó para sí. Y vemos más adelante cómo Jacob, cuando sale huyendo, paga tantas consecuencias por ese mal. Una noche de angustia allí y Dios tuvo que enfrentarlo y decirle, y vio esa escalera de ángeles que venía desde el cielo para confortarlo allí donde él estaba en Betel. Y cómo temblaba él cuando estaba allí hablando, Dios confrontándolo. Hasta que finalmente puso allí que eso era puerta, casa de Dios y puerta del cielo, aquella piedra donde se había puesto. Y allí esa piedra tiene un gran significado porque todavía esa piedra sigue dando señales hasta el día de hoy. Señales muy especiales. Con el templo también donde se construyó. Y tantas cosas más. Y ahora vemos a Esaú que en vez de pensar en lo que él menospreció, en lo que él despreció, en la parte espiritual, ahora lo vemos agresivo, queriendo matar a su hermano. Porque con la agresividad Dios no trabaja. Con el que es agresivo, Dios no trabaja. Y tanto fue así, mis queridos, que su padre, Isaac, ¿cómo le dice, cómo le insta para que vaya a un lugar específico a escoger su familia? Y la escogió entre la familia, que de paso, no solamente porque era familia, es la creencia. ¿Y qué hizo Esaú? Se fue donde Ismael, los rebeldes. Y allí Ismael, y allí Esaú, se busca también su descendencia de los rebeldes. Fíjense cómo sigue toda la historia una tras otra. ¿Y quién se va detrás de quién? Es una historia espiritual, es una lucha espiritual muy fuerte. Y también nosotros hoy entramos en esa lucha. Querido, que tu carácter sea moderado por Dios. Que tú refines tu carácter, que tú pienses como pensaba Jacob, para que Dios penetre en ti y haga de ti lo que Él quiere, Pastor Romero. Sí, así es, pastor, esta historia de los caracteres de estos dos hermanos, tanto Esaú como Jacob. Pero realmente, aunque ellos ya sabían lo que significaba ser un heredero, ser el primogénito, Así es. aún Esaú, a veces las necesidades de todo nos lleva a vender la cantidad de beneficios que nos viene a traer una herencia. Y en el caso de Esaú, aunque era un hombre fuerte, un muchacho vigoroso, un muchacho de casa, un muchacho que en realidad muy pegado al padre, y que esto muchas veces trae también mucha diferencia, porque como padres a veces como que nos fijamos mucho en el hijo que nos apoya o que nos ayuda o que nos da. Entonces, como que aquí hubo algo que fue realmente presuntuoso de parte de una parte y de parte de la mujer, Rebeca e Isaac, porque Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Así es. Y Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Entonces, aunque ellos ya habían recibido el consejo de su padre, de todo lo que iba a pasar y cómo tenían que ser las cosas, siempre también Isaac preocupado porque las cosas y las herencias realmente ellos lo vieran como una vida espiritual. Me imagino Abraham haberle explicado a Isaac cómo fue su nacimiento, en qué momento él vino, qué fue lo que pasó, pero cómo Dios lo había guiado. Así es. Y Isaac pues recibió las mismas bendiciones del Señor. Por eso esta historia de Esaú y Jacob es una historia importante también para nuestra vida. Claro. Y es así como nosotros tenemos que ver realmente hasta dónde está nuestra vida espiritual. ¿Cómo nosotros qué nos importa más? O sea, las cosas terrenales, que eran las cosas que a Esaú le importaban, él quería el crecimiento, el beneficio,
pero no veía las cosas de Dios. Jacob no, Jacob era algo especial, era algo que se dedicaba así al campo, Así es. pero siempre atento también a lo que eran las cosas administrativas. Él quizás no tenía el dinero que Esaú obtenía con su casa, pero Jacob siempre atento a estar al apoyo de su madre, a las atenciones de su madre, y en el cual también se metía a ayudar un poquito a la madre en la cocina. Bueno, y fíjese, mire, pastor, antes que usted siga ahí, quisiera puntualizar algo muy importante, y es cómo el enemigo hace por la comida que el plan de Dios se quiera venir abajo. El deber es el primogénito, pero el primogénito, que era Esaú, vendió por un plato de lentejas toda su vida espiritual por delante. Así es. Ese es un punto que nosotros tenemos que ver, que realmente vale más la parte espiritual que la comida. La comida tiene un punto muy definido en nuestra espiritualidad, y lo vemos con Jesús, y lo vemos también con Adán y Eva, pastor. Sí, todo viene desde el inicio, todo viene de ahí. El diablo sabe por dónde entrar y a dónde debilitar a los hijos de Dios, pero Dios también siempre tiene los suyos. Ahora miren, lo que nos dice la lección en esta cita de Patriarcas y Profetas, páginas 175, 176, nos dice: las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. O sea, tanto Isaac, aconsejado por su padre Abraham, y Rebeca, como esposa de Isaac, pues había escuchado todas las bendiciones que Dios le había dado a su suegro, a Abraham, o su tío, por así decirlo, porque ella era hija de un hermano de Abraham. Entonces, vemos realmente cómo el interés tanto de Rebeca como Isaac es dirigir a sus hijos hacia la espiritualidad que Dios exige. Y Rebeca quizás veía eso en Esaú, que Esaú se revolvía con la gente pagana. Y Esaú no hacía por llevar realmente la espiritualidad al hogar y educar aún a aquellos que vivían con él, en este caso, pues nada más sus padres y su hermano. Por eso ella dice, Esaú y Jacob conocían esas promesas, o sea, ellos las entendían. Se les había enseñado a considerar la progenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. O sea, no nomás era de vivir del pan y del agua, no, había que ver lo que Dios estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque de ellos iba a venir esa descendencia que se esperaba, ¿verdad? Por eso ella, la sierva del Señor, dice, el que la recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. ¿Se imaginan si en este caso Esaú hubiera recibido la bendición? Pues, ¿cómo iba a venir ese linaje de ahí? Y la verdad es de que Jacob daba todo el crédito para que de ahí, de ese linaje, viniera el Redentor del mundo. Correcto. Así es como esta historia nos lleva a nosotros a ver realmente lo que Dios espera hoy en día de nosotros también, de que nosotros podamos hacer esa nación, ese pueblo que realmente lleve la vida espiritual al mundo entero. Termino con esta lectura, que vamos a hacer la última por el tiempo, el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 175, y nos dice así: Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Vean, era la historia de Esaú, contrario a toda restricción.
se deleitaba en la libertad, se deleitaba, a ver, en la libertad montarás, ¿sí?, de la casa. O sea, él se deleitaba en cazar, en tener el alimento de las presas que él agarraba. Y era así como su padre también le daba gracia a este muchacho, porque era un hombre guerrillero, un muchacho que no se detenía y no le tenía miedo a nada, ¿verdad? Pero dice ella, sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Ahora, ustedes imagínense a Esaú. Cada vez que venía, quizás con un venado, quizás con un animal feroz o algo, él siempre también le preparaba de esa casa a su padre algo de comer. O sea, ya Isaac tenía ese sabor de la mano de su hijo, pero le contaba, antes de cocerlo, le contaba las historias, cómo corría, cómo la lanza llegaba a ellos, cómo los cazaba, la habilidad. O sea, un padre que estaba feliz de aquellos momentos de casa de su hijo. ¿Y qué había de Jacob? De Jacob, pues allí en el hogar, allí en el campo de la siembra, y pues como que para él no era mucha importancia. Pero Rebeca tenía algo en su mente, y Rebeca supo guiar a Jacob, aunque nos parece algo que no va de acuerdo en el engaño que le hicieron a Isaac. Pero todo, siempre cuando pasa algo, es que Dios tiene un propósito. Y esto precisamente fue lo que pasó. Cuando vino y Rebeca escuchó la petición de Isaac a Esaú, de veras que Rebeca se las inventó. Porque Jacob no era velludo, era lampiño. Sin embargo, Rebeca le dijo, mira, mátate este animalito y tráeme también la piel. Y se la puso en los brazos a Jacob, que yo no sé, ¿verdad?, si Isaac no podía diferenciar el pelo de un hombre con el pelo de un animal. No sé tampoco qué tipo de animal se mató, pero te imaginas cuando Isaac le dice a Jacob, bueno, no es Jacob, él pensó que era Esaú, acércate, ven, quiero tocarte. O sea, el nerviosismo de Jacob ahí, a ver, aquí sí me va a agarrar, pero ya llevaba su pelo aquí, así es que cuando Isaac lo tocó, dijo, realmente eres Esaú, aunque la voz no era. Exacto, ¿permitió Dios la ceguera de Isaac para que esto se cumpliera? Probablemente. Bueno, la verdad, hermanos, que la ceguera aún, como dice el pastor, que tuvo Isaac, ojalá y que no sea la ceguera de nosotros espiritual, sino nosotros sigamos adelante con esta vida que hoy tenemos, y que más que las cosas materiales nos importen más las cosas espirituales. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y hasta mañana.